Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi celular. Era mi única hija, Ángela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando me dijo: mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu camioneta. Necesitábamos el dinero, Ana, adiós. Y colgó así, nada más en 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como si fuera basura. Pero respiré profundo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Me llamo Antonia Brooks. Tengo 71 años y hasta ese momento creía conocer a mi hija. Me había convertido en viuda 6 meses atrás. Mi esposo, Roberto, había fallecido de un infarto mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana, él me había servido café con crema y pan tostado. Como siempre, me había besado la frente y dicho: buenos días. Mi amor, esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Ángela había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que fuera al médico para un chequeo general. Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola, me decía con esa sonrisa que yo pensaba que era amor, pero ahora entendía que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro refugio durante años. Roberto y yo la compramos cuando Ángela tenía 15 años, con mucho trabajo y sacrificio. Cada verano íbamos allá construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Ángela llevaba a sus novios y luego a su esposo Eduardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella la vería simplemente como dinero. Y la camioneta, esa vieja pickup Ford que Roberto cuidaba como a su propio hijo, la lavaba cada domingo, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar bajo la sombra del árbol. Ángela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Olor aún permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas, y por primera vez en meses no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí, en una calma que no había sentido desde la muerte de Roberto. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Roberto me había entregado un sobre Manila. Antonia, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista. Lo había guardado sin darle mucha importancia. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero ahí estaba, esperándome en casa. Si te está gustando esta historia, déjame un comentario contándome desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayendo historias como esta. La enfermera me llamó para pasar al consultorio. El doctor me examinó y dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lado. Pensaba en ese sobre, en la frialdad de la voz de Ángela y en cómo Eduardo probablemente estaba detrás de todo esto. Él nunca me había querido bien. Siempre me vio como un estorbo. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del camión. Ya no tenía auto, según Ángela, pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. ¿Había algo poético en todo esto? Mi hija pensaba que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Roberto, mi querido Roberto, siempre había sido un hombre que planeaba con anticipación. Llegó el camión y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo tenía los míos también, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y ahí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Roberto había escrito mi nombre en el frente con su letra ordenada. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré profundo. Comenzaba a oscurecer afuera y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita de Roberto. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra familiar. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades.
incluyendo el edificio de departamentos donde viven Ángela y Eduardo. También tenemos acciones en 3 compañías que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor, siempre fuiste rica, pero ahora lo eres en papel también. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes colonias de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, efectivamente, el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Roberto había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía, y según los papeles, yo era la única heredera de esa compañía. También había estados de cuenta bancarios, de cuentas que nunca supe que existían con números que parecían irreales. Roberto había sido chofer de camión durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversionista muy inteligente. Cada peso que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Roberto explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero, ni que Ángela supiera de nuestra verdadera situación financiera. ¿Sabes? Nuestra hija, Antonia, si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos quiera por quienes somos, no por lo que tenemos, aunque ironía. Nuestra hija nos había abandonado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y las chucherías que Ángela siempre había criticado por estar pasadas de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Roberto y riendo. ¿Dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. Era Ángela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y la camioneta. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te servirá para vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Sí, mamá, obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Eduardo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas anquejé en Erosa. Ya veo, hija, y cuando se van esta tarde, nuestras maletas ya están listas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Tal vez más si el negocio sale bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudaremos a buscar un departamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. ¿Se ajuste a mis necesidades? Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Ángela. Que tengan buen viaje. Ay, mamá, sabía que entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí como no lo había hecho desde que murió Roberto. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero, era la facilidad con la que me había desechado. 45 años de mi vida dedicados a ella de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente a ellos les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban el efectivo rápido, y habían vendido la camioneta de Roberto por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Ángela y Eduardo subir sus maletas a un taxi. Él cargaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que se veía muy caro. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca voltearon hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Roberto extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Roberto. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, qué gusto escucharla.
¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo urgentemente. Encontré unos documentos de Roberto que no entiendo muy bien. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Roberto. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Ángela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado de lo normal. Me puse mi vestido color vino, el que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro. Era un edificio viejo, pero elegante, con pisos de mármol y ventanas grandes. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Roberto fue un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es dueña de... Lo sé, señor Peterson, ya los revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legal de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa era ilegal porque Ángela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Brooks, y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson, no quiero proceder con acciones legales. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta y necesito que me ayude a tomar control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija, ¿entiendo? Será un proceso que tomará unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto, señor Peterson. Necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, me sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, viendo a la gente, los edificios, la vida que seguía normal, pero para mí todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija, pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de sus bienes. El señor Peterson trabajaba eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mía después de todo, aunque Ángela probablemente esperaba que me mudara a un cuarto de azotea. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Roberto y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por la colonia. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras yo regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es cierto que Ángela se fue a Europa y te dejó solita? Sí, Aurora. Se fue con Eduardo. Tienen planes de negocio por allá. ¿Y cómo vas a vivir, mi cielo? Todos sabemos que Roberto no dejó mucho dinero. Ann, si supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. ¿Estaré bien? ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con el súper. Eres muy amable. ¿Pero estoy bien? ¿De verdad? Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya otra vez. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Ángela? Ese es más complicado. Técnicamente,
Usted siempre ha sido la dueña a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas en perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Ángela. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba, pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el camión hacia la costa, la misma ruta que Roberto y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba. Pequeña, pintada de color crema, con un porche que daba al mar. Los nuevos dueños habían puesto algunas plantas en macetas en los escalones. Pero fuera de eso, todo estaba igual. Me senté en la banqueta de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Ángela era pequeña, corriendo en la playa y construyendo castillos de arena. Roberto asando pescado en la parrilla mientras yo hacía ensaladas en la cocina. Ángela trayendo amigos, luego novios, luego Eduardo, todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada ahí. ¿Se acercó con curiosidad? ¿Está bien, señora? Sí, gracias, Ansolo, estoy recordando. Conocí a los antiguos dueños. Sí, los conocí muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora Mayo estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conoció personalmente? No, hicimos todo por intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. Qué situación tan triste. Si supiera qué tan triste realmente era, pensé. Bueno, me alegro de que no perdieran su dinero en sí. Por suerte, todo salió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa, esta nos gustó mucho. Me fui de ahí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con la que Ángela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que remover. Esa noche, volví a llamar al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar la camioneta de Roberto también. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Aparentemente. Usted firmó ese poder hace unos meses después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Ángela había comenzado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y la herencia. ¿Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer? ¡Qué ingenua había sido! Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos probar que usted firmó ese poder bajo engaño o coerción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario. Hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias, pero por las tardes me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Roberto, hablaba con el señor Peterson y planeaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Roberto había sido mucho más inteligente de lo que pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Ángela, por ejemplo, no solo era rentable por las rentas, estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Eduardo, el esposo de Ángela, tenía muchas deudas. Había sacado préstamos usando el departamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero dueño. Cuando los bancos se dieran cuenta de esto, iba a tener serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, terminamos todos los trámites. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Roberto. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, aceptó devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? ¿Un aviso de desalojo? Hubo silencio del otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir qué tan importante realmente soy. Entiendo. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No.
Quiero que se la entregue cuando regrese. Tengo el presentimiento de que va a ser muy pronto, no me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con noticias frescas de la colonia. Antonia, ¿sabías que Eduardo tiene problemas con el banco? Mi cuñado, que trabaja ahí, me dijo que están investigando unos préstamos que sacó usando el departamento donde viven como garantía, pero resulta que el departamento no es de él. ¿En serio? Sí, Ann. Y parece que Ángela no sabía nada. Dicen que va a tener que regresar de Europa para arreglar este desastre. Qué situación tan complicada en sí, y lo peor es que aparentemente Eduardo le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio, solo quería escapar de las deudas que tenía aquí en Perfecto. En todo estaba saliendo exactamente como había esperado. Ángel había confiado en Eduardo, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que creía que era. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Roberto solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena, vigilando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allá arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. ¿Está en el aeropuerto sola? ¿Sola? Sí, aparentemente Eduardo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Envió la carta? La voy a enviar hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé ahí en la cocina, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Después de tantas semanas de planeación silenciosa, había llegado finalmente el momento para el primer movimiento real. Ángela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Ángela llegó a su departamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes en toda la colonia, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo extraño, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, ella no las tenía. Tuvo que pedirle al conserje que la dejara entrar con la copia de emergencia AN4. Interesante, Eduardo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no regresar. O tal vez Ángela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace 1 hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona en Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desocupar el departamento según los estándares legales. Pero señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Ella es su hija, después de todo. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntarme. Trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias, entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson, todas, en esa noche. No pude dormir. Me quedé despierta, imaginando la cara de Ángela cuando leyera la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba tratando de estafarla, pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Ángela, y su voz sonaba desesperada. Mamá, mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, hija. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahorita. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desocupar mi departamento en 30 días. Debe ser un error, ¿no? ¿Sabes algo de esto? ¿Un aviso de desalojo? ¡Qué extraño! ¿De quién? De una empresa que nunca he oído. Se llama Espera. Déjame buscar la carta. Roberto Inversiones, Inc. ¿Conoces esta empresa? Roberto había usado su propio nombre para la empresa, aunque poético. No, Hijack. Nunca he escuchado ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Eduardo me dejó en Europa. Se fue con otra mujer. Y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Eduardo la había abandonado. Probablemente, cuando se acabó el dinero, o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Angela.
Había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el departamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Claro, hija, ven cuando quieras, Ann. Ya voy para allá. Colgué el teléfono y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris, más conservador. Me recogí el cabello en un moño sencillo y practiqué mi expresión de madre preocupada, pero resignada. Cuando Ángela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Ángela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «¿Mamá?», dijo, y por un momento pensé que me iba a abrazar, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. «Pasa, hija, ¿quieres café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Roberto semanas atrás. Ángela se veía pequeña en esa silla, perdida, igual que cuando era niña, y venía a contarme sobre sus problemas escolares. «Mamá, siento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Es cosa del pasado, hija». «No, no lo es en te traté mal. Dije cosas horribles, ¿y ahora?» Su voz se quebró, Ann. «Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Eduardo?» «Se fue con una mesera de 25 años de un hotel en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. Todas las deudas, sí, mamá, muchas deudas. Parece que había estado sacando préstamos durante años, usando el departamento donde vivíamos como garantía, pero ahora resulta que él no era el dueño del departamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad». «No, sir. IGA. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me están buscando por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir». Comenzó a llorar lágrimas reales de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad de su voz cuando me llamó desde el consultorio del médico, la facilidad con la que me había desechado, la manera en que me había hablado como si fuera una carga. «¿Hablaste con un abogado sobre la carta?» «No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Eduardo se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer?» «No sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir». Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara, quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. «Claro, hija, esta siempre será tu casa». Ángela me miró con sorpresa, como si no esperara que fuera tan fácil. «¿En serio, mamá? Después de todo lo que pasó, eres mi hija, Ángela. Eso nunca va a cambiar». Se levantó y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo, en estrategia, en «gracias, mamá. Te prometo que encontraré trabajo pronto». «No, seré una carga». «No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos cuáles son tus opciones». Ángela se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su departamento. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como lo había planeado, rota, desesperada, sin opciones, y lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura, que creyera que había encontrado un refugio en mi casa, y luego, cuando menos lo esperara, le iba a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. «Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí». «Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Eduardo.
Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso tomará tiempo, pero es factible perfecto y señor Peterson, quiero que mantenga esto en secreto absoluto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero ella tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando Colg me serví una copa del vino que Roberto había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, yo tenía todas las cartas buenas en mi mano. Ángela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La vi desempacar en su antiguo cuarto, el mismo donde había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su cuarto de la infancia. Mamá, encontré esto en el departamento, me dijo, mostrándome un sobre manila. ¿Estaba entre las cosas de Eduardo? Entiende tu nombre. Era otro de los sobres de Roberto. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Mi nombre. Qué extraño. Sí, Myra. Me mostró el sobre Effectivanti. Tenía mi nombre escrito con la letra de Roberto, pero este sobre era diferente al que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Eduardo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió, y se le olvidó dármelo, dijo Ángela. ¿Es posible? ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía a Ana Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco del Centro, sucursal del Downtown. El número es 247. Ahí hay algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Roberto. Ángela leyó la carta sobre mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Papá? ¿Tenía una caja de seguridad? No tenía idea. Yo tampoco. Mentían, tu padre nunca me contó sobre esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay ahí? No sé, hija. Tal vez es mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, tal vez haya algo importante ahí, documentos o, no sé, tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Ángela se estaba aferrando a cualquier posibilidad de encontrar una salida de su situación, y yo iba a dejarla aferrarse un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. ¿Podemos ir mañana? Esa noche, Ángela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Eduardo mintió sobre todo. Mamá, no solo sobre negocio, sino también sobre las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100,000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para manejarlo de la cuenta bancaria conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna manera de probar que no sabías? No sé. ¿Todo es tan complicado? Los bancos dicen que como estábamos casados, de todas formas soy responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Eduardo ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No contesta correos a nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Eduardo había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Ángela sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. De cierta manera, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando ella me abandonó, la traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, hija. No sabía que las cosas estuvieran tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Eduardo me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo era una manera fácil para él de conseguir dinero y documentos. Ángela comenzó a llorar otra vez. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había tratado de advertirle, que Eduardo nunca me pareció confiable, pero eso hubiera roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede ser cegador a veces, hija. No te culpes, pero mamá, no solo arruiné mi vida, arruiné la tuya también. Te traté horriblemente. Te equé tu casa, tu camioneta, tus cosas.
Y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Es cosa del pasado, Ángela. ¿Estaremos bien o no lo es? Ahora las dos estamos en problemas por mis errores. Perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si ella supiera, pensé, que en este mismo momento tenía más dinero del que ella podría imaginar, que era dueña del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica, pero no era el momento todavía. Al día siguiente fuimos al banco. Ángela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantenía mi actuación de viuda, confundida, que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, aretes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Roberto, otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Ángela ahogó un grito. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda, este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Roberto, las joyas valían aproximadamente $200,000. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No sé. Hijas, son recuerdos de familia. Pero mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de la playa y yo podría pagar algunas de las deudas de Eduardo. Ahí estaba otra vez. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Ángela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Eduardo había creado. Todavía no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Eduardo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente no tengo nada. Todo estaba a nombre de Eduardo. Piénsalo bien, hija. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas demandas legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando las facturas en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo, pronto van a embargar todo. Hasta esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo era dueña, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real, porque son las que pueden afectar propiedades o llevar embargos inmediatos. Ángela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de las deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un reporte completo sobre las deudas de Eduardo. La situación es peor de lo que pensé. ¿Qué tan peor? Debe más de $200,000 a varios bancos, y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo que es más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Ángela es legalmente responsable y es complicado. Si podemos probar que ella no sabía, podríamos sacarla de algunas deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Qué tan costoso? Para un buen abogado especializado en estos tipos de casos, probablemente $50,000. Y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida. Pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le digan nada todavía.
¿Va a pagar, señora Brooks? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija. Pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando Colk encontré a Ángela en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, hija? ¿En papá? ¿En lo decepcionado que estaría de mí? Si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te amaba mucho. Ángela, él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia y no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había regresado, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentarse por las consecuencias de sus acciones, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. Las personas cometen errores, hija. Lo importante es aprender de ellos. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Ángela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias, pero todavía no era el momento de revelar mi carta final. Primero tenía que dejarla tocar fondo completamente. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Roberto me había dado y un collar pequeño que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. «Mamá, conseguí $180,000 por las joyas», me dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción, Anne. Si no pago algo pronto, van a embargo to do. Hasta esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo era dueña, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real, porque son las que pueden afectar propiedades, o llevar a embargos inmediatos. Ángela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de las deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. ¿Pudimos localizar a Eduardo? ¿Dónde está? ¿En París? Tal como su hija sospechaba. Pero aquí está lo interesante. Está intentando conseguir residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que su hija mencionó. ¿Un matrimonio falso? Sí, Anne, aparentemente la chica necesita papeles y él necesita una manera de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que deliberadamente falsificó los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Ángela puede salir de las deudas. Con esta evidencia, sí, podemos probar fraude y coerción. Su hija no tendrá que pagar nada de lo que Eduardo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Ángela de todas sus deudas, legalmente, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decirle, no quiero darle falsas esperanzas en entendido. Esto tomará unas 3 semanas. Tal vez un mes en perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis. Nuestra vecina de la esquina, Anne C., equivocó de número. ¿Mentir? Se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado, era la pobre madre abandonada que Ángela creía que era. Por el otro, era una mujer rica orquestando silenciosamente la salvación y educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, vi a Ángela luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con acreedores, cómo buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una noche.
llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 de ellos me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. El tercero me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas en las noches. ¿Vas a tomarlo? No tengo opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por las noches, me rompía el corazón, pero también me llenaba de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad, sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Tendré que aprender, no puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante malo que me estés dejando vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá, esta es tu casa, y yo estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a abusar de ella para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino de visita. Se sentó conmigo en la cocina, tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a regresar en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Eduardo, y ahora regresó completamente destrozada, trabajando en un empleo de limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días y se ve diferente, no solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentado, como tener una madre que la quiere incondicionalmente, tal vez. Aurora, ¿puedo contarte algo? Cuando Ángela se fue y te trató tan mal, muchas de nosotras pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás cuidándola otra vez, dándole un hogar, cuando no tiene a dónde ir. Ah, es mi hija, Aurora. Sí, pero no toda madre haría lo que tú estás haciendo, especialmente después de haber sido tratada como tú fuiste tratada. Si Aurora supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Ángela, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Ángela necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿A qué te refieres? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte. No solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Ángela volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede pasar eso? Creo que ya está pasando. La he visto estos últimos días, Antonia. La manera en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. En esa noche cuando Ángela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una dignidad nueva. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo estuvo tu primer día? Pesado, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajan ahí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿La señora Johnson? Sí. Ann tiene 60 años y lleva 20 años limpiando oficinas. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejó con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Low ease. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades, y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre que no valía nada. ¿Qué dijo ella? ¿Say real? Why? Dijo, bueno, mi cielo. Entonces, al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el departamento más lujoso. No es impresionar a la gente.
Es tener personas que genuinamente te aman, que están ahí cuando todo se derrumba, Ángela, ¿no? Déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras un estorbo. Y ahora estoy aquí otra vez esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, hija, pero yo no me he perdonado a mí misma. Y no lo haré hasta que demuestre que he cambiado de verdad, que aprendí de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Eduardo. Era el momento. Después de semanas de ver a Ángela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien cuidándola silenciosamente. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. El señor Peterson organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Ángela que había conseguido una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó ir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas tengo para cubrir gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, hija. Solo escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Ángela se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Peterson nos recibió con su sonrisa profesional habitual. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Ángela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero necesito que revise estos documentos. El señor Peterson le entregó a Ángela una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Eduardo falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Ozzy is. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos evidencia suficiente para probar que usted fue víctima de fraude de identidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró y reí mi momento. Ángela, hay algo que necesito contarte. ¿Qué, mamá? Respiré profundo. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho. ¿Qué quieres decir? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Ángela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedades, los estados de cuenta bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Roberto había construido en secreto. Ángela leyó en silencio durante varios minutos. Su cara pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente, comprensión. Mamá, esto dice que eres dueña del edificio donde yo vivía en C&E y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones así. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era mi casa y la venta era fraudulenta y ya la recupero. Ángela miró fijamente los papeles, tratando de procesar la información. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Desde el día que me llamaste, desde el consultorio del médico. ¿Sabías todo esto cuando regresé de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sian hubo un largo silencio tenso. Ángela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. Que necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no fue solo dinero lo que me quitaste. Fue dignidad, fue amor, fue confianza. Ángela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas en Sin, te traté como basura en Sin, y me salvaste de todas formas. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks,
Su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Eduardo. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes renunciar si quieres, dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada peso que ganas. Ángela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho. Hija, la pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si pueda. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Ángela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solas en su oficina unos minutos. Ángela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Aunque no tuvieras todo este dinero, aunque realmente fueras la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ame incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importaba cuánto hubiera arruinado mi vida, seguía siendo mi madre. Eso nunca va a cambiar, Ángela. Lo sabes. Pero también sé que nunca puedo dar por sentado ese amor otra vez. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones. No solo palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija, unidas por sangre y costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Ángela esperaba. A pesar de que ahora sabía que yo tenía recursos suficientes para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para trabajar. No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo, es una manera de recordar quién fui y quién quiero ser ahora. La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable meses atrás cuando vivía en el condominio de lujo con Eduardo, pero había algo diferente en su postura, en la manera en que se movía. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Ángela había regresado. Antonia, hay unos rumores muy extraños circulando por la colonia. ¿Qué tipo de rumores? La gente está diciendo que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Ángela saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro, y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. La gente habla mucho. Aurora. Sí, pero también están diciendo que recuperaste tu casa de la playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. Aurora me conocía demasiado bien para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Roberto me dejó más de lo que nadie sabía, Aurora. Mucho más. ¿Cuánto más? Suficiente para que Ángela y yo nunca tengamos que preocuparnos por dinero otra vez. Aurora se quedó en silencio un momento, procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Ángela aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera. Le conté toda la historia, la llamada cruel de Ángela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo y finalmente la revelación en la oficina del señor Peterson. Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. Terrible. Sí, porque dejaste sufrir a tu propia hija cuando podías haberla ayudado inmediatamente, pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste. Sí, Ángela necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la va a rescatar de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día, cada noche que la vi llorar, cada mañana que la vi levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada, pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mira por ti misma. Ángela ahora sabe que tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo.
Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí, se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, Louise. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no una meta. Entiende que la dignidad viene del trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Ángela regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tienes suficiente dinero para que yo no tuviera que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? Que me preguntó por qué seguía trabajando. Entonces le expliqué que es porque necesito probarme a mí misma que puedo valerme por mis propios medios. ¿Why? Shady. Se rió y dijo, mi cielo, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Ángela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que regresó a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos, voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Ángela, no necesitas. Sí necesito. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar, quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida, pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me enseñaron cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Ángela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una manera de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Eduardo? El señor Peterson me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Lo van a deportar pronto. Pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes ningún resentimiento? No. Eduardo me hizo un favor sin saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar realmente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Roberto estaría tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de nosotras podría haber imaginado antes. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con calificaciones excelentes, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Me aceptaron en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada peso que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar fácilmente la maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino a visitar esa tarde, como lo había hecho cada viernes durante los últimos meses. Se había convertido en una confidente para ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesar algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de Atos a DNA's. Al principio pensé que fuiste muy cruel con Ángela. ¿Y ahora qué piensas? Ahora creo que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija de verdad. Mírala.
La Ángela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Ángela tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Ángela en el súper ayer comprando verduras para una familia que está ayudando a través de su trabajo? No me lo había contado, y cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Ángela y yo cenamos en el porche. Algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro momento para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién, de Eduardo? Mis músculos se tensaron. Eduardo te escribió ¿de dónde? De la cárcel en Francia. Aparentemente lo sentenciaron a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que lamenta todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada, ni enojo, ni tristeza, ni deseos de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no meses. ¿Vas a responderle? ¿No? No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada que hablar con él en me. Impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de haber tocado fondo y levantarse por su cuenta. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Es una lección difícil de aprender, pero es necesaria. Eduardo me decía lo que yo quería escuchar. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujos, sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Ángela se fue a su cuarto a estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Roberto. Le había prometido que cuidaría a nuestra hija, y finalmente sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente, era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de la playa juntas, por primera vez desde que la había recuperado. Ángela no había querido ir antes. Decía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista? Le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero cómodo. Cuando llegamos, Ángela se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa en tramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Roberto y yo la habíamos mantenido durante años. Ángela caminó por cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero disculparme. ¿Ya te disculpaste, hija? No. Quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa, y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Se sentó en el sofá donde Roberto solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora estando aquí otra vez, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de la mañana, ver sus lentes de lectura en la mesa. Él está aquí, Ángela. Siempre ha estado aquí, lo sean. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Roberto había construido, mirando el mar. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal
para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Roberto le hubiera encantado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, hija. Podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Ann tenía razón. Roberto siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija, unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en amor, respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, le hablé a Roberto en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondió. Siempre supe que lo harían. Las dos son más fuertes de lo que creen. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.